Todo lo que hoy es noticia, escúchalo antes que nadie en Informativo Turquesa. Segunda emisión con Carlos Cepeda Aguilar. Denuncias, mensajes, información nacional y todo el acontecer en nuestro puerto y la región. Informativo Turquesa, la voz de la información. Por Radio Turquesa 92.9. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Le agradecemos que nos sintonice a través de 92.9 FM, que nos siga también en redes sociales, en nuestras plataformas, en Facebook Informativo Turquesa Manzanillo. Le damos la bienvenida a esta su segunda emisión de este noticiero y bueno, pues venimos preparados con toda la información que se ha suscitado durante esta mañana, el día de hoy, y lo vamos a mantener actualizado, informado. Asimismo, pues también con todo nuestro equipo de corresponsales, el equipo informativo operativo, que con mucho gusto el día de hoy va a estar compartiéndole también de cada uno de sus temas y de la información que le competen. Nosotros vamos a dar inicio con los titulares a continuación. Informativo Turquesa, edición vespertina. En Radio Turquesa 92.9. Compartimos que con la representación de la gobernadora Indira Vizcaíno, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Francisco Javier Rodríguez García, se inauguró este martes el 14º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, así como la primera jornada de turismo comunitario en Colima, en la explanada de Los Morales de la Universidad Intercultural de Colima, ubicada a la entrada del pueblo mágico de Comala. Y en continuidad al proyecto Vuelve al Centro está de regreso y se llena de vida las calles con espectáculos de danza, música y baile que se celebrarán en el talento local El Encanto de la Corazón de la ciudad. Este jueves 9 de octubre habrá exposición de cine y también danzón. El viernes 10 una academia de baile, también va a haber cine. El sábado 11 de octubre también habrá varias actividades, así como el domingo 12. Más adelante le tendremos toda la información a detalle. Comentarle que la gobernadora Indira Vizcaíno encabezó este martes el arranque de la 25ª edición de la colecta Diamante de la Solidaridad 2025. Dijo que es motivo de orgullo saber que en Colima tenemos instituciones como las que conforman la Junta de Asistencia Privada, que durante muchos años han entregado su pasión, cariño y disposición para ayudar a quienes más lo necesitan, y anunció que el gobierno del estado de Colima aporta 1,5 millones de pesos para dicha actividad. Hizo un reconocimiento a lo que hacen las instituciones de asistencia privada y dijo que esta será la 4ª ocasión en la que con mucho compromiso se estará haciendo el buen uso del recurso. Volverán como gobierno del estado a generar una aportación de 1,5 millones de pesos para contribuir a esta colecta. Y también la mañana de este martes, la gobernadora hizo entrega de otra más de las obras que transforman. En esta ocasión se trató de la primera etapa de la construcción de laterales del Libramiento Ejército Mexicano en la capital colimense, en la que invirtieron 40 millones de pesos en beneficio de las y los habitantes de la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. En temas de salud, la Secretaría de Salud también estuvo exponiendo que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y grave, y el grupo de la población más susceptible de adquirirla es el de niñas y niños pequeños, así como mujeres embarazadas que no han recibido la vacuna. Este padecimiento puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en menores de edad y personas con defensas bajas. La Fiscalía General del Estado, a través de la Vicefiscal de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención al Delito y Atención a Víctimas, Perla Magali Prado, así como representantes de la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas y de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, participaron en las sesiones ordinarias del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
La noche de lunes también se cerró la participación de las y los deportistas colimenses que compitieron en el primer bloque del paraatletismo de la Paralimpiada Nacional CONADE 2025. Esto en la categoría juvenil menor de 13 a 16 años, con las pruebas de campo realizadas en la pista olímpica del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, y este miércoles iniciarán actividades las categorías juvenil mayor y juvenil superior. La Fiscalía General del Estado consiguió la vinculación a proceso de Brenda Mireya N., detenida durante la ejecución de una orden de cateo efectuada el pasado 1 de octubre del presente año. Esto en un domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Comala. En el lugar, elementos de la policía localizaron sustancias con las características del narcótico conocido como ice, por lo que la mujer fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional. Asimismo, también la Policía Estatal Colima, con apoyo personal operativo de la Secretaría de Marina, implementaron el operativo Colimán con el principal objetivo de reducir la incidencia delictiva en las colonias del municipio de Colima que presentan registros de delitos de alto impacto, violencia y robo, obteniendo un resultado donde detuvieron a 21 masculinos y 2 femeninas en distintos hechos por delitos contra la salud, violencia familiar y diversas faltas administrativas en el estado de Colima en general. La diputada Andrea Naranjo Alcaraz dio lectura al acuerdo parlamentario suscrito por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por el que se propone la integración de la Comisión de Desarrollo Portuario, Logística y Comercio Exterior de la siguiente forma. Como presidenta quedó Isamar Ramírez Rodríguez, como secretaria Andrea Naranjo Alcaraz. Otra secretaria es para Héctor Gustavo Tabolarios y los vocales Andrea Heredia Torres y José Israel González Mendoza. Muy bien, bueno, pues esta es la información. Le compartimos, también vamos a seguir teniendo el enlace directo con todos nuestros corresponsales, nuestro equipo informativo, pero vamos a dar un inicio saludando a todo el equipo también técnico que se encuentra aquí, Alejandro González Pulga en los controles, a Bernardo Lara en el streaming. Y bueno, nosotros nos vamos a comunicar ya directamente con nuestro reportero vial. Él es pues quien se encarga de atender todos los llamados, todas las denuncias. Y así mismo también le voy a recordar, si usted tiene algún reporte, alguna denuncia que quiera realizar el día de hoy, con mucho gusto en este espacio lo vamos a estar compartiendo con usted. Hay que comunicarse al 312-197-5318 por el día de hoy y con gusto lo vamos a poder compartir. Mándenos un mensaje, su foto, su video y este espacio, pues bueno, estará dispuesto para atenderlo. Nosotros vamos a estar haciendo el enlace con nuestro reportero vial y mientras le vamos a compartir, tenemos también una denuncia que la voy a poner aquí mero porque nos están mandando un videito. Muy bien, bueno, pues ya tenemos ahí esta denuncia. Como le comentaba, si usted también quiere reportar algo, necesita compartir esta información también para que las personas estén enteradas a su alrededor. Bueno, pues lo puede hacer al 312-197-5318. Y bueno, también tenemos información, ya que estamos regalando unas cortesías para que todas y todos ustedes puedan asistir el día de hoy al parque, a la inauguración, principalmente de nuestro parque visual en Canoas. Esto se va a llevar a cabo el sábado 11 de octubre a las 10 de la mañana. Bueno, ya tenemos en enlace a nuestro reportero vial. ¿Qué tal? Gabriel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Penny?
Buenas tardes, ¿cómo se encuentran ahí todos en el estudio? Bernardo, un saludo a todos ahí. Y luego pues al auditorio, ¿no? El auditorio 92.9, que siempre está muy bien informado a través de este gran informativo que es el informativo Turquesa. Muy bien, Gabriel. Bueno, pues platícanos. Ahorita es la hora pico. Las vialidades, ¿cómo se encuentran en estos momentos? Penny, mira, ¿recuerdas? En la mañana estábamos comentando la problemática acá por el Libramiento. Ya ves que están todavía en reparación, perdón, esta calle que no terminan de hacerlo. Creo que habían suspendido la obra. También todavía esto es un problema, no se ha resuelto todavía nada, sigue todavía en construcción o en reparación. Y la avenida León Zamora, esta avenida que ya sabemos que a esta hora se satura bastante en dirección hacia el barrio 5, del barrio 1 hacia el barrio 5, subiendo el puente del barrio 4 para caer al mismo, el 5, es un caos. Esa parte es una problemática, sabemos que siempre ha sido así, y más por las tardes. Hace aproximadamente una hora más o menos hice un recorrido y no, fíjate que todavía estaba tranquilo y pues ahorita sí ya se encuentra saturado. Al igual el bulevar costero siempre a esta hora, allá por el lado de la zona donde están los centros comerciales, pues sí se complica bastante. Pues nada más, igual, que tenga mucha precaución. Por cuestiones ya sabemos que pudiera haber algún percance o algo, pues no nos gustaría estar pues involucrados en uno de ellos. Esta mañana nada más hubo un pequeño percance aquí en La Negrita. 2 vehículos chocaron, fue muy leve el golpe. No se pusieron de acuerdo las aseguradoras y al final tuvieron que llevárselo los señores de la grúa, los de vialidad. Siempre optaron por retirarlo, no se pusieron de acuerdo y pues fueron al corralón los 2 vehículos. Nada más este pequeño problema se suscitó en la mañana. Muy bien, Gabriel. Y bueno, también nos compartías un tema referente a algunos miradores que quedaron pues bastante dañados después del paso del huracán Priscila. Sí, Penny, recordar que estos miradores, ya ves que normalmente ahora sí que cambio de administración, también cambian el color del mismo. Pues esperemos que en esta ocasión sean reparados, porque créemelo que esas afectaciones son muy visibles. Hay unos miradores que se llevó prácticamente todo, nada más quedaron ahí las losas de concreto volando. Otras partes donde había unas regaderas, de hecho pues ya tiene un rato que se fueron cayendo y hasta ahora sí pues ya se las llevó definitivamente. Quedó muy alta haz de cuenta que la marejada erosionó la playa y quedó bastante alta esta parte. Y pues nada más precaución para las personas que vayan a ir a observar cómo está el mar y todo. Todavía sigue pues ahora sí que con un fuerte oleaje, una corriente muy extrema, muy grande, y para que tengan cuidado porque no vaya a ser que pues un descuido puedan ser arrastrados aunque no se estén bañando. Así es, Gabriel, y pues sobre todo, ¿no? Que ahorita estamos todavía en tiempos de lluvias y bueno, no nos exime, ¿no? El temporal va a terminar aproximadamente hasta noviembre, entonces hay que estar pues siempre pendientes del clima y tener cuidado en cuanto al oleaje, como ya lo comentabas, que después a lo mejor dice uno, no, pues voy por la orillita, pero no sabemos qué tan fuerte, qué tanta potencia tenga la ola y te puede incluso tumbar y arrastrar. Sí, pues es mejor, como dicen los amigos de Protección Civil y de hecho pues la Guardia Nacional estuvo haciendo sus rondines, de que no meterse, porque créeme que hasta en San Pedrito, ayer andaban metiéndose en problemas una señora y un niño. Me refiero a que fueron arrastrados por la corriente y sabemos que San Pedrito es una playa muy tranquila, al igual que La Boquita. Estas playas, fíjate que esas sí no fueron acordonadas, esas sí estuvieron dándole oportunidades de bañarse porque pues la gente así lo hace. En ocasiones no entienden, vaya, lo que es la problemática, desafían las inclemencias del tiempo y mira, se meten en problemas. Ayer una señora y un niño fueron rescatados ahí en San Pedrito. Entonces, para los que van a ir a caminar, pues sí, lo hagan con extremada precaución, no se confíen y pues si no hay nada que hacer, no hay llevar mascotitas o algo, porque igual la mascotita se la puede llevar, arrastrarla o algo y pues no es bueno eso todavía. Así es, bueno, pues vamos a mantener cuidado, hay que tener precaución en el acceso a las playas,
De hecho, pues ya ves que ahora para el huracán se cerraron incluso estos accesos y todo pues siempre en el tema de la prevención, Gabriel. ¿Algún otro dato que nos quieras compartir? Sí, Penny, mira, aún continúa la problemática de las basuras y voy a ser específico. Acá por las colonias que están cerca del centro, Bellavista, la 16 de septiembre, parte de Tapestles, El Rocío, La Tolva, en ocasiones no recogen completamente la basura los amigos. Haz de cuenta que recogen en una esquina y en otras dos no, y así se la llevan. Entonces, no creo que hayan sido sorteadas las esquinas para que sean recolectadas, sino que pues me imagino que deben ser todo parejo, mas sin embargo no lo hacen. Y ahorita como está el problema del tiempo, más que nada el clima, pues imagínate si llueve, pues toda esa basura va a parar a las alcantarillas y pues no, creo que no se vale. Muy bien, bueno, pues ya ahí está el reporte. De hecho, ahorita también nos compartíamos una denuncia que nos hicieron a través de la línea de la denuncia, donde también solicitaban el tema de la recolección de basura. Esperemos que nuestros compañeros de servicios públicos puedan atender este llamado de la población. Gabriel, muchísimas gracias por la información. Que tengas una excelente tarde y te vemos pues el día de mañana en la primera emisión en punto de las 7:30. Igualmente, Penny, buen provecho a todos. Buen provecho. Bueno, nosotros vamos a un corte y volvemos con más información para usted. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. ¿Quieres estrenar guitarra, teclado, un instrumento o equipo de audio? Aguas con comprar en línea. Muchas veces te llega algo distinto o que no suena como esperabas. En Pacific Music es diferente. Aquí ves, tocas y pruebas tu instrumento antes de llevártelo. Tenemos las mejores marcas, garantía y asesoría para que suenes increíble. Encuéntranos en Avenida La Zamora 2013, Barrio 5, frente a Plaza Lauret. WhatsApp 314-357-0764. Pacific Music, suena contigo. Hola, mi nombre es Javier y te invito a conocer Sanner Labs, tu laboratorio de análisis clínicos de confianza. Recuerda que la salud de tus colaboradores es la clave del éxito. En Sanner Labs ofrecemos diversos servicios para tu empresa, como perfiles preempleo, chequeos de rutina, detecciones de metales en sangre y en general cualquier estudio que tu empresa necesite. Estamos ubicados en Boulevard Miguel de la Madrid, número 801, local 6, en Plaza Alfa, en el Crucero de las Brisas. Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6, y los sábados de 9 a 1. Cotiza con nosotros al 314-118-0721. Sanner Labs, salud y confianza al servicio de tu empresa. Con Obras para el Bienestar atendimos una demanda histórica de las y los estudiantes de la Universidad de Colima. Se trata de la construcción de banquetas en las inmediaciones de su plantel, que les permitirán caminar de forma cómoda, más segura, hacia sus hogares y hacia el transporte público. Y esto es solo el comienzo. Estamos trabajando para mejorar la movilidad en toda la zona. Con la construcción del malecón de Miramar, a cargo de Asipona, también se contempla una segunda etapa que conectará a la Universidad de Colima, con nuevas banquetas, jardines, ciclovías y más. La transformación de Manzanillo los pone en el centro a ustedes. Clínica Dental Lobcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lobcal.
Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas, cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este septiembre, en Vocablo, la fiesta es total, porque el mes patrio se celebra con descuentos que te van a encantar. Todo listo para convertirte en bilingüe en un tiempo récord, con certificación oficial de la SEP. No dejes pasar la oportunidad de estudiar y crecer con nosotros. Estamos en Boulevard Miguel de la Madrid 959, frente a la Unidad Deportiva 5 de Mayo. Llámanos al 314-858-4934. Síguenos en Facebook como Vocablo Manzanillo. Si piensas en inglés, piensa en Vocablo. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. ¿Quieres estrenar guitarra, teclado, un instrumento o equipo de audio? Aguas con comprar en línea. Muchas veces te llega algo distinto o que no suena como esperabas. En Pacific Music es diferente. Aquí ves, tocas y pruebas tu instrumento antes de llevártelo. Tenemos las mejores marcas, garantía y asesoría para que suenes increíble. Encuéntranos en Avenida La Zamora 2013, Barrio 5, frente a Plaza Lauret. WhatsApp 314-357-0764. Pacific Music, suena contigo. Hola, mi nombre es Javier y te invito a conocer Saner Labs, tu laboratorio de análisis clínicos de confianza. Recuerda que la salud de tus colaboradores es la clave del éxito. En Saner Labs ofrecemos diversos servicios para tu empresa, como perfiles preempleo, chequeos de rutina, detecciones de metales en sangre y en general cualquier estudio que tu empresa necesite. Estamos ubicados en Boulevard Miguel de la Madrid, número 801, local 6, en Plaza Alfa, en el Crucero de las Brisas. Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6, y los sábados de 9 a 1. Cotiza con nosotros al 314-118-0721. Saner Labs, salud y confianza al servicio de tu empresa. Con Obras para el Bienestar atendimos una demanda histórica de las y los estudiantes de la Universidad de Colima. Se trata de la construcción de banquetas en las inmediaciones de su plantel, que les permitirán caminar de forma cómoda, más segura, hacia sus hogares y hacia el transporte público. Y esto es solo el comienzo. Estamos trabajando para mejorar la movilidad en toda la zona. Con la construcción del malecón de Miramar, a cargo de Asipona, también se contempla una segunda etapa que conectará a la Universidad de Colima, con nuevas banquetas, jardines, ciclovías y más. La transformación de Manzanillo los pone en el centro a ustedes. Clínica Dental Lopcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lopcal. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas, cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza.
Este septiembre, en Vocablo, la fiesta es total, porque el mes patrio se celebra con descuentos que te van a encantar. Todo listo para convertirte en bilingüe en un tiempo récord, con certificación oficial de la SEP. No dejes pasar la oportunidad de estudiar y crecer con nosotros. Estamos en Boulevard Miguel de la Madrid 959, frente a la Unidad Deportiva 5 de Mayo. Llámanos al 314-858-4934. Síguenos en Facebook como Vocablo Manzanillo. Si piensas en inglés, piensa en Vocablo. En un momento regresamos. Manzanillo, segunda emisión, ya hoy martes 7 de octubre. Y le comparto la línea para su denuncia, para que nos envíe su mensaje, su foto, video al 312-197-5318 y con mucho gusto lo vamos a estar aquí pues compartiendo, externando. También si usted desea que pues nuestro reportero vial se acerque a algún lugar, a documentar algo, algún reporte que quiera hacer, con todo gusto lo puede hacer. Mándenos mensajito también a través de Facebook y lo vamos a estar atendiendo. Y bueno, nosotros tenemos información respecto a algunas promociones de nuestro patrocinador Total Llantas. Ellos, bueno, pues son ahora sí que los mejores para cuidar su vehículo. Se dedican a ofrecerle la mejor calidad, el mejor servicio, una atención muy muy buena, muy especializada y enfocada en lo que usted solicita. Y ellos ahora sí que están preparados con todo para recibirlo y atenderlo todos los días de lunes a viernes, sábado, mediodía. Y bueno, pues toda la información de estas promociones aquí más adelante. Vamos a escucharlas. Bien, amigos de Informativo Turquesa Manzanillo, pues ya estamos aquí en Total Llantas, este espacio, este taller que tiene toda la calidad y cuenta con todos los beneficios para ustedes. Y bueno, no es la excepción, ya habíamos estado compartiendo algunas promociones justo en la publicidad y bueno, en nuestra página también. Verónica también ya nos había estado avisando de este tipo de promociones, pero el día de hoy tenemos una muy especial. Es una promoción que todas y todos ustedes pueden aprovechar, y más ahora que continúa el tema de lluvias y que los baches y las calles pues no están en mejores condiciones. Pero bueno, está conmigo Verónica Navarro, encargada de aquí de Total Llantas. Buen día. Hola, buenos días, gracias por visitarnos nuevamente. Muy bien, y bueno, platícanos. Yo ya les estaba adelantando, hay promociones y estas promociones pues ahora sí que son para aprovecharse totalmente, Verónica. Sí, mira, ahorita tenemos una super promoción en la compra de llantas de auto y camioneta. Te puede manejar hasta el 18% de descuento, dependiendo de la medida y la marca. Y pues vengan con nosotros, aprovechen. Esta promoción es solo autos y camionetas, llantas para auto y camioneta. ¿Con qué tipo de pago es como puede aprovechar la persona la promoción? Tenemos pagos en efectivo, pago con tarjeta, transferencia, y también la manejamos a meses sin intereses. Excelente. Y bueno, también comentaban que al cambio de llantas, al momento de cambiar tu llanta y comprar la llanta aquí, obtienen las personas algunos servicios gratuitos. ¿Cuáles son esos? En la compra de las llantas se incluye la instalación, balanceo, montaje y llenado de nitrógeno también. Entonces prácticamente eso, o sea, te ponemos tu llanta y queda de manera perfecta, de excelente forma y calidad para que tu vehículo pues pueda andar por las calles. Verónica, y bueno, infórmanos también dónde estamos ubicados y cuáles son los horarios en los que nos pueden encontrar aquí en Total Llantas. Estamos ubicados aquí por la avenida Elías Zamora Verduzco. Estamos adelantito de la Coca-Cola, frente a un motel reconocido. Número de exterior estamos en el 2293. Aquí estamos de 9 a 7 de la tarde corrido, de lunes a viernes, y 9 de la mañana a 3 de la tarde de los sábados. ¿Hay algún número, alguna página en internet, Facebook, redes sociales, en donde también pues puedan comunicarse, puedan consultar con ustedes o incluso hacer alguna pregunta, algún pedido y a ustedes darles toda la información? Sí, mira, nuestros números telefónicos de su servidora, 314-11-900-04, y también tenemos el 314-124-4805 para cualquier cotización o cualquier duda de servicios también estamos. Excelente, pues les recordamos que aquí en Total Llantas contamos con marcas muy buenas, de excelente calidad, y aparte y sobre todo, que es lo más importante, cuando uno va a un taller busca tener esta confianza, este acercamiento con las personas, y sobre todo si eres mujer, ¿verdad? Que a veces es cuando tenemos más dudas. Entonces aquí en Total Llantas, Verónica les va a dar la mejor atención, la mejor calidad, y créanme que también aquí los muchachos trabajan de una forma que ellos se preocupan para que su vehículo salga de la mejor manera posible
y usted pueda estar tranquilo durante todo el transcurso del día y pues del tiempo, ¿verdad? Que esté usando sus llantas. ¿Algún mensaje más que quieras compartirnos? Vengan, visiten, no se van a arrepentir. Tenemos excelentes precios, calidad en servicio con nuestros compañeros, los mecánicos. Bueno, pues ya escucharon, aquí en Total Llantas, la mejor opción, tenemos descuentos, promociones, 18% de descuento en la compra de sus llantas para auto y camioneta. Vengan, visítenos y pues estamos aquí totalmente disponibles para ustedes con Total Llantas. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo escucharon, promociones, muchísimas promociones. Y miren, a nadie nos caería mal, la verdad. Ahorita con este temporal de lluvias, pues tenemos las calles dañadas, bastante dañadas, hay baches, hay socavones, como dicen también, ¿verdad? Que ya son baches que pasaron a otro nivel, que ya son mucho más profundos. Por ahí los memes de que me llevan a China y todo. Y bueno, pues entonces es una muy buena oportunidad. Total Llantas le está ofreciendo esta promoción. Aprovéchenla de verdad y créanme, no se van a arrepentir. Tiene una atención muy bonita y muy personalizada para usted. Bueno, también tenemos ya en la línea, ya está en el enlace con toda la información nuestro compañero Pedro Velázquez, pero en un momento más vamos a volver con él. Vamos a escuchar el patrocinio de la hora primero y el clima. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Conoce las condiciones climatológicas para el día de hoy. Informativo Turquesa, la voz de la información. Conoce las condiciones climatológicas para el día de hoy. Informativo Turquesa, la voz de la información. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el huracán Priscila se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur. Su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima. Además, viento de 60 a 70 km por hora con rachas de 80 a 100 km por hora en Baja California Sur. Viento de 20 a 30 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora en costa de Jalisco. Y viento de 10 a 25 km por hora con rachas de 30 a 50 km por hora en Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán. Así como oleaje de 5 a 6 metros de altura en costas de Baja California, oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Sinaloa y Colima. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico localizada al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, una circulación ciclónica en altura frente a la costa de Veracruz, una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se desplazará sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderán muy próximos a las costas del Pacífico Sur mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Finalmente, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y el estado de Michoacán. Atento al pendiente y sobre todo pues hay que prevenir cualquier situación del clima. Y ya está con nosotros en el enlace Pedro Velázquez. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Penny, pues la temporada de lluvias, huracanes 2025, pues comentarte que las lluvias afectan a los ramaderos en Manzanillo, especialmente durante la temporada de ciclones y huracanes, ya que las precipitaciones intensas
y el oleaje asociado por lo regular dañan las ramadas, restringir el acceso y la operación de su negocio e incluso ha habido pérdidas totales. Por esta razón, es fundamental mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas y seguir las indicaciones de Protección Civil para tomar las precauciones necesarias y proteger sus bienes y su seguridad. Las lluvias intensas y los efectos de tormentas y huracanes pueden provocar que el oleaje dañe o arrastre las estructuras de las ramadas, lo que puede resultar en daños materiales e incluso la pérdida total del negocio. Las autoridades pueden cerrar el acceso a las playas y al mar debido a las condiciones meteorológicas peligrosas, lo que interrumpe las actividades de los ganaderos y afecta sus ingresos. Las lluvias intensas pueden generar corrientes marinas fuertes e inusuales, lo que representa un riesgo para la seguridad de las personas y puede obligar a restringir el acceso a las zonas costeras. Penny, pues decirte que la operación normal de los negocios en la playa se ven interrumpidos cuando hay pronósticos de lluvias intensas o se activan alertas afectando tanto a los ganaderos como a los turistas. Es importante estar al tanto de los avisos y alertas meteorológicas de Protección Civil para estar preparado ante cualquier cambio. Siempre se debe seguir las indicaciones de las autoridades y la Capitanía del Puerto sobre la apertura o cierre de playas y la navegación. Implementar medidas de precaución para proteger las estructuras de las ramadas, especialmente en esta temporada, puede ayudar a minimizar los daños. Además, decirte, Penny, que aún faltan 8 huracanes para concluir la temporada, que llevarían los siguientes nombres: Raymond, Sonia, Tico, Belma, Wallis, Gina, George y culmina con Zelda. Pues estos serían los huracanes que todavía nos faltan en la temporada. Estamos todavía octubre, todo el mes, y posiblemente los primeros 15 días de noviembre. Penny, pues esta es la información de este sector que se ve muy afectado siempre en esta temporada de lluvias y huracanes. Así es. ¿Cuál huracán crees que es el que pegue más, Pedro, de los que hacen falta? Pues fíjate, pues la temporada ha estado tranquila, ojalá siga así, pero ya estamos en una temporada en unos meses complicados, porque las aguas del mar del norte principalmente empiezan a enfriarse, y eso siempre es un problema, que es lo que ha provocado que algunos huracanes que se nos han regresado precisamente por estas situaciones y estas condiciones naturales del cambio de clima, precisamente en el mar también. Muy bien. Y en otros temas, Pedro, en otra información, hubo un anuncio ya. Ya había anunciado en una visita que hizo la Presidenta de la República precisamente a Colima Capital, cuando vino con un sinnúmero de funcionarios federales, la construcción del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Manzanillo, lo cual la gobernadora precisó que va a ser en el mes de noviembre y estaría terminando, como se había dicho originalmente, en el primer trimestre del 2027. ¿Cómo será el nuevo hospital del Seguro Social de acuerdo a la información? Este hospital tendrá 73 camas, así como 13 consultorios de especialidades, como es cardiología, neurología, medicina interna y oncología. Además, contará con 3 quirófanos, 22 máquinas de hemodiálisis y 10 sillones de quimioterapia. ¿Por qué es tan importante esta obra? Se hizo allí recordar aspectos históricos. En 1980 fue cuando se construyó el hospital allí en el Boulevard. Solo estuvo en operación durante 15 años. Como se recordará, el sismo del 9 de octubre de 1995, que ya se van a cumplir 30 años, ocasionó un daño estructural a ese hospital y desde entonces dejó de funcionar. Siendo importante señalar que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva llevó a cabo todos los trámites para iniciar la demolición del antiguo edificio. Y pues ahora vamos a ser testigos los manzanillenses, ya faltan ahora sí semanas para la construcción de lo que será por fin el nuevo hospital de IMSS, donde estaba el anterior, Penny. Así es que, bueno, pues como todos lo percibimos, ¿verdad? Ese edificio quedó dañado por el sismo de 1995
estuvo abandonado varios años y bueno, ahora ya se va a realizar allí la construcción de este nuevo hospital. Mencionabas algo muy importante, Pedro, hay especialidades que se van a incluir en este hospital que vaya que se necesita porque Manzanillo está creciendo exponencialmente, es una ciudad que continúa en progreso, en desarrollo y hace falta bastante en el tema de salud. Así es, fíjate que el hospital de Villa de Álvarez, que lo conocí hace poco del IMSS, muy moderno, tenía pues factores muy favorables como la limpieza, edificio moderno, funcionándole los elevadores, pues ojalá, yo creo que va a ser a esa altura. Manzanillo, pues tenemos la clínica 10, pero pues ya está usada y esperemos que en este nuevo edificio pues va a estar al nivel debe de estar al nivel del hospital de Villa de Álvarez del IMSS en aquel municipio. Y no, y además, como lo mencionabas, ¿verdad? Va a haber servicios médicos como cardiología, neurología, medicina interna, nefrología, oncología médica y quirúrgica, ortopedia y traumatología, que pues son áreas bastante necesarias acá en cualquier ciudad, pues, pero Manzanillo, que está creciendo tanto, ya lo meritaba, ya lo necesitaba. Así es, y por la importancia que ya tiene Manzanillo en estos momentos, pues definitivamente ya está llegando en su momento y así van a seguir llegando pues más obras, con el mismo crecimiento que lo mencionábamos en la mañana, Penny. Pedro, esta obra va a comenzar en noviembre, mencionabas, ¿verdad? Así es, se tiene previsto en la quincena de noviembre, a más tardar. ¿Y concluirá? ¿Para cuándo se tiene pensado? Pues noviembre, o sea, vamos a hablar, se habla del 15, 16 de noviembre. Pues serían esos días, ponele que puedan 3, 4 días antes o posterior, pero ya está la fecha. Y sería finalizada en promedio el primer trimestre del 2027, ¿verdad? Estaríamos hablando en marzo, abril. Bueno, que son 4 meses y es trimestre sería marzo, pero si por algunos retrasos estaríamos hablando abril. Excelente, Pedro. Bueno, pues muchísimas gracias por la información que nos compartiste ahorita el día de hoy. Y hay que estar pendientes porque también nos mencionabas que se está formando una nueva tormenta. Así es, si se llega a formar sería Raymond, está en la frontera entre México y Guatemala, en el río Suchiate, precisamente en esa dirección. Va en dirección oeste, afortunadamente alejándose de las costas, con una dirección hacia la zona del norte. Así hay que ver cómo viene aunque la trayectoria que presentó con agua se ve que va costeando, pero a cierta distancia, lógicamente, de las tierras aquí mexicanas y en el trayecto, cuando pasaría en su momento por costas colimenses, pues estaría un poco lejos y a lo mejor ya se adentró más hacia mar adentro. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir al pendiente, Pedro, con toda la información. Te agradezco tu oportuna información el día de hoy, tu participación y que tengas una excelente tarde. Nos vemos contigo el día de mañana en la primera emisión en punto de las 7:30. Sí, buenas tardes, Penny. Bueno, pues ya lo escuchó, hay muchísima información al respecto, todavía quedan 8 huracanes, yo creo que hay varios que todavía van a alcanzar a acercarse, pero hemos tenido la ventaja increíblemente de que no nos afecten de más. Y bueno, en otros temas, compartirle, la gobernadora Indira Vizcaíno, también comentando de lo mismo, arrancó ya la 25ª edición de la colecta Diamante de la Solidaridad 2025. Ella mencionó que era un motivo de orgullo saber que en Colima pues se tienen instituciones como las que conforman la Junta de Asistencia Privada, que durante muchos años han entregado su pasión, cariño, disposición, sobre todo para ayudar a quienes lo necesitan realmente. Y anunció que el gobierno del estado de Colima pues va a aportar 1,5 millones de pesos a esta causa. Hizo también reconocimiento a lo que hacen las instituciones de asistencia privada, y que bueno, pues esta es la 4ª ocasión en la que con mucho compromiso, sabiendo que estarán haciendo buen uso del recurso, pues con todo gusto el gobierno volverá a aportar esta cantidad. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora. Siempre he insistido en que para nosotros es una razón o un motivo de orgullo el saber que en Colima contemos con instituciones de asistencia privada como las que conforman esta junta y que han estado durante muchos años entregando su pasión, su cariño, su disposición para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Se los he dicho en los eventos anteriores y se los reitero hoy. Ustedes han venido a fortalecer este ánimo de apoyo solidario como comunidad, pero también a sustituir aquellas cosas a las que el gobierno no alcanza a llegar.
aquellas circunstancias, aquellos lugares a los que el gobierno no alcanza a ver o atender. Y por eso para nosotros el trabajo que ustedes hacen es tan valioso. Por eso para nosotros la convicción al corazón que le ponen a estar desde estas asociaciones, que no es más que generosidad, porque disponen de su tiempo, de su esfuerzo, de sus energías, de sus capacidades, para de manera altruista ayudar a otras y a otros, pues merece todo nuestro reconocimiento. Pero además, ese reconocimiento y esa lealtad a lo que ustedes hacen, pues no solamente en las palabras, digo aquí, ahora es que estoy haciendo mi recuento ya para el cuarto informe de gobierno, que será el próximo mes, y aquí es una más de las áreas en las que nos pasó cuando recibimos la administración y nos dimos cuenta que pues también en el tema de las instituciones de asistencia privada pues había dejado de otorgar este apoyo que el Estado brindaba año con año. Y bueno, esta ya será la cuarta ocasión en la que nosotros, con mucho compromiso, con mucho reconocimiento y con todo el deseo y sabiendo que estarán haciendo buen uso de este recurso, pues volveremos como gobierno estatal a generar esta aportación de 1,5 millones de pesos por parte del gobierno del Estado para poder contribuir a esta colecta. Pero también porque me parece que quienes integran las diferentes instituciones de asistencia privada, quienes han venido impulsando esta junta, pues han existido antes. Y lo que más deseamos es que sigan existiendo después. Bueno, pues ya escuchamos a la gobernadora Indira Vizcaíno. Esta colecta es una tradición que simboliza unidad, esperanza y caracteriza a nuestro estado. Nosotros vamos a una pausa, a un corte y volvemos con muchísima más información para usted. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. ¿Quieres estrenar guitarra, teclado, un instrumento o equipo de audio? Aguas con comprar en línea. Muchas veces te llega algo distinto o que no suena como esperabas. En Pacific Music es diferente. Aquí ves, tocas y pruebas tu instrumento antes de llevártelo. Tenemos las mejores marcas, garantía y asesoría para que suenes increíble. Encuéntranos en Avenida La Zamora 2013, Barrio 5, frente a Plaza Lauret. WhatsApp 314-357-0764. Pacific Music, suena contigo. Hola, mi nombre es Javier y te invito a conocer Saner Labs, tu laboratorio de análisis clínicos de confianza. Recuerda que la salud de tus colaboradores es la clave del éxito. En Saner Labs ofrecemos diversos servicios para tu empresa, como perfiles preempleo, chequeos de rutina, detecciones de metales en sangre y en general cualquier estudio que tu empresa necesite. Estamos ubicados en Boulevard Miguel de la Madrid, número 801, local 6, en Plaza Alfa, en el Crucero de las Brisas. Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6, y los sábados de 9 a 1. Cotiza con nosotros al 314-118-0721. Saner Labs, salud y confianza al servicio de tu empresa. Con Obras para el Bienestar atendimos una demanda histórica de las y los estudiantes de la Universidad de Colima. Se trata de la construcción de banquetas en las inmediaciones de su plantel, que les permitirán caminar de forma cómoda, más segura, hacia sus hogares y hacia el transporte público. Y esto es solo el comienzo. Estamos trabajando para mejorar la movilidad en toda la zona. Con la construcción del malecón de Miramar, a cargo de Asipona, también se contempla una segunda etapa que conectará a la Universidad de Colima, con nuevas banquetas, jardines, ciclovías y más. La transformación de Manzanillo los pone en el centro a ustedes. Clínica Dental LobCal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas,
implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental LOPCAL. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas, cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este septiembre, en Vocablo, la fiesta es total, porque el mes patrio se celebra con descuentos que te van a encantar. Todo listo para convertirte en bilingüe en un tiempo récord, con certificación oficial de la SEP. No dejes pasar la oportunidad de estudiar y crecer con nosotros. Estamos en Boulevard Miguel de la Madrid 959, frente a la Unidad Deportiva 5 de Mayo. Llámanos al 314-858-4934. Síguenos en Facebook como Vocablo Manzanillo. Si piensas en inglés, piensa en Vocablo. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. ¿Quieres estrenar guitarra, teclado, un instrumento o equipo de audio? Aguas con comprar en línea. Muchas veces te llega algo distinto o que no suena como esperabas. En Pacific Music es diferente. Aquí ves, tocas y pruebas tu instrumento antes de llevártelo. Tenemos las mejores marcas, garantía y asesoría para que suenes increíble. Encuéntranos en Avenida La Zamora 2013, Barrio 5, frente a Plaza Laurel. WhatsApp 314-357-0764. Pacific Music, suena contigo. Hola, mi nombre es Javier y te invito a conocer Saner Labs, tu laboratorio de análisis clínicos de confianza. Recuerda que la salud de tus colaboradores es la clave del éxito. En Saner Labs ofrecemos diversos servicios para tu empresa, como perfiles preempleo, chequeos de rutina, detecciones de metales en sangre y en general cualquier estudio que tu empresa necesite. Estamos ubicados en Boulevard Miguel de la Madrid, número 801, local 6, en Plaza Alfa, en el Crucero de las Brisas. Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6, y los sábados de 9 a 1. Cotiza con nosotros al 314-118-0721. Saner Labs, salud y confianza al servicio de tu empresa. Con Obras para el Bienestar atendimos una demanda histórica de las y los estudiantes de la Universidad de Colima. Se trata de la construcción de banquetas en las inmediaciones de su plantel, que les permitirán caminar de forma cómoda, más segura, hacia sus hogares y hacia el transporte público. Y esto es solo el comienzo. Estamos trabajando para mejorar la movilidad en toda la zona. Con la construcción del malecón de Miramar, a cargo de Asipona, también se contempla una segunda etapa que conectará a la Universidad de Colima, con nuevas banquetas, jardines, ciclovías y más. La transformación de Manzanillo los pone en el centro a ustedes. Clínica Dental LOPCAL, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental LOPCAL. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas, cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza.
Este septiembre, en Vocablo, la fiesta es total, porque el mes patrio se celebra con descuentos que te van a encantar. Todo listo para convertirte en bilingüe en un tiempo récord, con certificación oficial de la SEP. No dejes pasar la oportunidad de estudiar y crecer con nosotros. Estamos en Boulevard Miguel de la Madrid 950. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en este su espacio, en esta segunda emisión de Informativo Turquesa Manzanillo. Y bueno, el día de hoy nos comparten un video que habla acerca de, bueno, más bien es una denuncia, ¿no? Un video que nos compartieron para que nosotros pues les comentáramos acerca de este fenómeno que se llama bajamar, que dice que es cuando el nivel del mar alcanza su punto más bajo durante un ciclo de mareas. Esto mencionaban ya ahí las personas que nos lo hicieron llegar a través de el número de la denuncia, pues es de que en el puente de Tepalcates se percibe cómo el mar se mueve de cierta manera, cómo baja muchísimo su nivel y bueno, el agua de la laguna se dirige hacia alta mar. Pues ahí está el video en las redes también, a las personas que nos siguen en Facebook, y ya tenemos con nosotros a nuestro corresponsal aquí en línea, Lupillo Hernández. ¿Qué tal, Lupillo? Muy buenas tardes. Y quiero mandar un saludo a la gente hasta la Bellavista, la Serafética Bellavista, que día a día nos escuchan a través del 92.9 Informativo Turquesa. Bueno, Lupillo, el día de hoy tienes información referente ahí al puente de Santiago. Sí, fíjate, Penny, que a petición de algunos ciudadanos que nos hicieron el reporte, porque aparentemente estaba despegado lo que es el puente, como tú sabes. Hay mucha gente que camina, tanto jóvenes como mayores transitan por ahí, y pues un pasamanos que está ahí junto al canal, aparentemente estaba despegado, pero no, nos dimos una vuelta por ahí, está en buenas condiciones, ya está soldado, así que fue una falsa alarma, como se dicen por ahí, así que tenga toda, ya en confianza puede pasar, pero siempre hay que tener precauciones porque de una u otra manera pudiera otra vez despegarse de lo que se despegó alguna vez, así que a la gente que nos pidió, con gusto fuimos y sí, está todo en su normalidad, lo que es ese canal. Y aprovechando también, Penny, comentarte que vimos que lo que ahora que... Ay, tuvimos un detalle ahí en la línea. Bueno, pues ya lo escuchó, el puente de Santiago ya está en reparación, ya lo arreglaron. Este puente pues es bastante transitado, está ahí sobre el Boulevard, camino al Jardín de Santiago justo. Y bueno, pues es un espacio donde transita bastante gente, ya como lo mencionaba nuestro compañero Lupillo, pues ahora sí que qué bueno que se atienda porque es una zona donde niños, señoras, todo tipo de personas, ¿verdad? También los que caminan hacia el jardín, los que van a algún negocio, pues se encuentran allí trasladándose por ese espacio. Así es. ¿Me escuchas, Penny? Sí, te escuchamos, Lupillo. Sí, pues así son las cosas, Penny, y también te comentaba que aprovechando nos dimos la tarea de ver, como tú sabes ahora con las lluvias, con la tormenta, el huracán que se pasó a categoría 1, pues bajó varias corrientes de agua y vimos que el canal pues no hay basura y eso es de aplaudir a la gente, qué bueno que está colaborando, está completamente limpio, así que las aguas bajaron normalmente sin ningún, ahora sí, que hubiera habido zonas en las cuales por la alcantarilla se tapa por la cuestión de basura, pues esta vez no hubo nada de eso, y eso es gracias a que la gente pues ya no tiró tanta basura y también limpiezas que se han hecho. Así es, y mencionas algo muy importante, Lupillo, qué bueno que lo resaltas aquí en este espacio. Es importante que las personas entiendan que no debemos de tirar la basura, independientemente también de la calle, justo en los cuerpos de agua, porque el arroyo de Santiago representa pues una salida pluvial, ¿verdad? Ahí cada que llueve sabemos que incrementa el nivel del agua, tiene su cauce al final en el mar, pero es importante que no tiremos basura en estos espacios, incluso las personas que viven a los costados del arroyo, pues hay que invitarlos a que no dejen ahí sus residuos. Es correcto, Penny, qué bueno que la gente nos está escuchando y la verdad sí es cierto lo que tú mencionas, ese canal es el donde más ha habido problemas, o había más que nada problemas, porque sí, había gente que aprovechaba que bajaban las aguas y tiraban
varias cosas. Incluso a nosotros nos llegó ver donde un perro muerto bajó cuando llovió el año pasado fuertemente, y más aparte muchas cosas que la gente tira, pero que ahora hay que aplaudirlo, Penny, de que realmente, pues no, al contrario, ha habido gente que en vez de tirar la recoge, por lo mismo que hemos estado hablando aquí en la radio, de que tengamos conciencia cada uno de nosotros y podemos nosotros evitar que se hagan estas inundaciones en lo que es el bulevar. Pues así es mi nota, Penny, en esta tarde desde Santiago. Muy bien, Lupillo, muchísimas gracias. Gracias por la información. Nos vemos el día de mañana en la primera emisión, 7:30 de la mañana. Saludos, buen día para todos. Bueno, pues ya lo escuchó, ya se está atendiendo este reporte ahí en el canal de Santiago, sobre todo en el puente, ¿verdad? Y nosotros ya llegamos al final de este espacio, de su espacio, Noticiero Informativo Turquesa Manzanillo. Le recordamos la línea de la denuncia el día de hoy por si quiere y le interesa obtener una cortesía para asistir a la inauguración del Parque Visual Canoas. Es 312-197-5318. Mándenos mensaje y con gusto se la hacemos llegar. Gracias a todo el equipo operativo informativo. Ahí en los controles a Alejandro González Pulga, Bernardo Lara en redes sociales, también a Lupillo Hernández, Gabriel Sánchez, Pedro Velázquez, Guillermo Arellano. Bueno, pues que hacen que este noticiero pues esté completo para usted y tenga toda la información día a día. Que tenga una excelente tarde. Provechito. Copi Sistemas, distribuidor autorizado de la marca Rico, presentó. Estás enterado de lo más importante del día en Informativo Turquesa. Síguenos todos los días en Radio Turquesa 92.9. el noticiero más refrescante de la ciudad. Informativo Turquesa, la voz de la información. En Radio Turquesa 92.9.